Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo live de Jun Visage. Quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros Jun Yogis. Bienvenidos a este live, esperamos que lo disfruten. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Hola, Dianita, hola, Sofía, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo noches, les ¿cómo va? Hola, están? buenas noches. Bueno, les estaba comentando que hoy tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos Olaya. Él es especialista en cirugía plástica y pues mejor que Juan Carlos se presente que nos estará acompañando hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Juan Carlos Olaya, soy cirujano plástico, soy miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Hago cirugía, practico cirugía estética y reconstructiva y también hacemos procedimientos no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial y para mejorar algunas características de la piel, tanto de la cara como del cuerpo. Súper interesante. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentas que hayas podido acompañarnos porque vamos a estar hablando de cómo pues ahorita en búsqueda de nuestra salud facial hay tantas técnicas que podemos, no quiere decir que pronto alguna excluya a la otra y hoy lo que queremos es aclarar muchas dudas en cuanto a la toxina botulínica, si se puede combinar, por ejemplo, o cómo la combinaríamos con el yoga facial. Como una aclaración pequeñita, la toxina botulínica es lo que normalmente la gente, pues siempre hablamos de Botox, pero el Botox, pues y ya nos explicará Juan Carlos, es solo una marca, entonces estaremos hablando de la toxina botulínica. Ok, sí. Exactamente, Anita. Entonces yo también aprovecho de darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Olaya. Estamos muy agradecidas que haya aceptado estar con nosotros en este live. Creo que es un tema muy interesante que a todos nos interesa explorar y sé que a muchos les interesa saber. Entonces creo que vamos a empezar por la pregunta básica, que ¿qué es la toxina botulínica y cómo funciona? Bueno, la toxina botulínica tiene muchas marcas. Pues la más reconocida fue la que nombró ahorita Diana, pero pues para no entrar en nada comercial ni nada de conflicto de intereses, Ujú. vamos a nombrarla como el genérico que es la toxina botulínica. Perfecto. Es una sustancia que ya lleva más de 40 años que se descubrió a partir de una bacteria que producía parálisis de algunos músculos, entonces se sintetizó e inicialmente se empezó a utilizar en área de oftalmología para manejar un problema de los ojitos cuando no se pueden mover que se llama estrabismo. Y se empezaron a dar cuenta que ese medicamento mejoraba las arrugas en muchos de esos pacientes, entonces ya no solamente iban por el problema del ojito, sino porque se veían más jóvenes en el lado en donde se ha aplicado. Es una sustancia muy segura. El mecanismo de acción es, para resumirlo, se bloquea la acción que ejerce el nervio o los cierto grupo de nervios sobre algunos grupos musculares. Entonces, impide la liberación de una sustancia para que el músculo no se contraiga por acción por el estímulo nervioso. Entonces, lo que hace es que se relaja el músculo y al relajarse el músculo, las arrugas que se producen como consecuencia de esa contracción, pues se atenúan. No es que desaparezcan completamente, sino que se atenúan. Obviamente, dependiendo de la cantidad que se utilice, dependiendo de las características de cada paciente, pues van a mejorar en mayor o menor proporción. Eso es básicamente, es una sustancia muy segura, tiene registro, pues las que utilizamos acá tienen registro INVIMA y se pueden utilizar de una manera muy segura por personas que sean especialistas y que manejen este tipo de sustancias que finalmente son medicamentos, por eso tienen que tener un registro en vivo. Aquí tenemos una pregunta, me parece muy interesante. Dice, para las personas que sufren de ansiedad, ¿qué efecto tiene aplicar la toxina y sentir que no puedes mover el músculo? Bueno, ahí hay dos cosas. Una es el componente mental y la otra es el componente, como le llamamos los médicos, el componente orgánico, ¿cierto? Entonces, la ansiedad es una patología o es una situación que se da, Desorden.
Como una crisis del Sí, momento no también. necesariamente, algunos lo consideran desórdenes, pero digamos que son condiciones que tienen un componente emocional y un componente mental. Lo que hace la Exacto. toxina botulínica es actuar a nivel orgánico, es decir, sobre ciertas estructuras anatómicas del cuerpo. Entonces, digamos que no existe una relación con eso. Eh, no es que la toxina vaya a aumentar las crisis de ansiedad o las vaya a favorecer porque son dos cosas diferentes. Eh, Ahí lo que uno ve cuando evalúa a un paciente que en cualquier procedimiento, sea quirúrgico o no quirúrgico de carácter estético, es que su esfera mental esté muy equilibrada para saber si son pacientes que son candidatos para estos procedimientos o no. Pero digamos que en Ok. general no tienen Listo. ninguna contraindicación. Ahora, pacientes que, por ejemplo, tengan un trastorno de ansiedad que esté controlado por su médico, por su psiquiatra, que esté medicado o no medicado, que le hagan psicoterapia, bueno, como lo estén manejando, no tienen una contraindicación mientras esto esté obviamente equilibrado. Ah, Mira, perfecto. gracias a Carolina por esa pregunta y aquí me parecería como interesante que, como estamos hablando de cómo podemos combinar las dos técnicas, en la parte de yoga facial que trabajamos la parte de meditación y respiración, si una persona sufre o episodios de ansiedad, con la respiración y la meditación también podemos manejar esa parte para que pueda tener como una buena combinación. Exacto, son complementarios, digamos, sí, como el tema de ansiedad puede ser un tema que sea agudo, es decir, del momento, o algo crónico por una situación constante que esté afectando emocionalmente a esa persona, pues lleva mucho tiempo, pues dentro de las técnicas convencionales del doctor Juan Carlos de psicoterapia, algunos llevan medicamentos, pues lo que dice Anita, estoy de acuerdo, las técnicas que manejamos acá de meditación y respiración sincrónicas, o sea, coordinadas, ayudan a la persona a estar más relajada. A Entonces disminuir puede el ser estrés y la beneficioso. ansiedad. Ujú. Exactamente. Sí, entonces, digamos que nosotros, hay una pregunta que surge mucho y pues queremos aprovechar que tenemos aquí al experto. De nuestros clientes, algunas personas están haciendo ya yoga facial y quisieran, digamos, colocarse o aplicarse la toxina botulínica o, digamos, de pronto podrías tener pacientes que quisieran iniciar con yoga facial. Entonces, aquí se me ocurre como dos preguntas. Una es que si tú consideras que que puedan, digamos, estas personas con la toxina botulínica realizar yoga facial y si sí, como hablar de los tiempos, cuál sería el tiempo recomendado para poder empezar hablando específicamente de ejercicios y masajes. Ok, perfecto. Eh, si nos pueden colaborar de pronto a las personas que no somos expertas en esto del yoga facial y obviamente para de pronto algunas personas que se han unido que no conocen del tema y cómo se maneja, puedes de pronto darnos algún esquema general y ya te respondo esa pregunta que está muy buena. Claro que sí, claro que Sí, sí. tienes razón. Yo creo que vamos a empezar definiendo qué es yoga facial. Yo sé que muchos de nuestros yun yogis ya han escuchado en otros live, publicaciones de qué es yoga facial, pero sabemos que te vamos a explicar y para los nuevos para que me conozcan un poquito. Entonces, el yoga facial es el conjunto de técnicas y métodos que trabajan ejercicios faciales de forma sincrónica. Y sincrónica combinado con una respiración profunda, relajante pues coordinada para que haya oxigenación durante los ejercicios y así revitalización digamos, de los movimientos, pues de los movimientos no, de los tejidos, perdón, para que haya mejor flujo sanguíneo y a su vez oxigenación o oxígeno para los tejidos. Entonces, trabajamos ejercicios con las manos, a veces no requerimos manos, pero en algunos requerimos las manos y los dedos para generar resistencia durante los ejercicios como si fueran pesas, ¿sí? Y también para realizar ciertas técnicas que son más hacia la relajación. Entonces, ¿qué buscamos con todos estos ejercicios? Es el bienestar físico, por lo cual combinamos otros métodos como lo que es masaje, acupresión y sobre todo la meditación para que la persona pueda aprender o aprendamos a estar más relajados y menos estresados y menos tensionados a nivel facial y del cuello.
Eso, ¿sí? entonces los masajes hacemos de diferentes tipos, ¿cierto? Masaje de lifting, drenaje linfático, masaje Ujú. relajante. Hacemos diferentes tipos de masajes. Eso sería como lo que más le preocuparía a las personas de ejercicios, movimientos de expresiones, digamos, o la movilidad o la contracción de esos músculos y el masaje. Entonces sería como eso lo principal. Y Bueno, sobre todo la persona aprende a estar como más consciente, porque al realizar los ejercicios nos percatamos que como los músculos están relacionados, al ser cierto movimiento repetitivo podemos arrugar otra zona. Entonces, con estos movimientos coordinados, la persona aprende en su día a día, aunque no haga los ejercicios, mayor conciencia de los movimientos y expresiones que tiene el día a día Y controlados. Ujú. y controlados, pues yo he exactamente. tenido la oportunidad de estar en varios de los lives que ustedes han mostrado que son muy interesantes y son muy específicos. Esto básicamente es para que las personas que de pronto entran por primera vez tengan el contexto de lo que estamos hablando. Eh, obviamente el yoga, hay algunos puntos incluso en medicina no tradicional, ¿sí? En los que se tienen en cuenta para manejo de diferentes patologías. Digamos que la formación en general nuestra como médicos siempre ha sido de un modelo muy ortodoxo, por decirlo de alguna manera, en donde entramos y siempre tiene que haber un componente fisiológico, pero definitivamente la parte mental juega un papel fundamental, no solamente en los procesos de enfermedad, sino también en lo que manejamos desde el punto de vista estético, porque la tranquilidad que tenga la persona, cómo maneje el estrés, cómo maneje todas esas condiciones mentales y emocionales, definitivamente van a reflejarse en su parte física. Entonces, pues estos son terapias que contribuyen al bienestar personal, tanto emocional como corporal. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que podemos hacer manejos combinados para que los pacientes no solamente se vean mejor, sino también se sientan mejor. Creo que todo viene desde adentro para reflejar uno finalmente cómo está su cuerpo, Exactamente. ¿cierto? Ujú. Entonces, Exactamente. en ese punto creo que es fundamental no excluir, no irnos por un lado o por el otro, que esto es definitivo. Yo creo que si logramos combinar estas técnicas, si logramos de una manera responsable, como ustedes lo han hecho, estudiando, revisando la anatomía, sí, porque eso tiene hasta una fundamentación anatómica, pues podemos lograr que los pacientes tengan mejores resultados. En cuanto a la pregunta específica que me hacías de los Ujú. puntos de la digitopresión, ¿qué es lo que generalmente nosotros le recomendamos o cómo actúa la toxina botulínica? La toxina botulínica, como les decía, se une a esos receptores, evita la liberación de una sustancia para que no haya contracción muscular. Eso tiene un radio de acción. Perdón, les tenía aquí un esquema aquí, no sé si se ve ahí bien. Y Sí, nosotros, dependiendo de las arrugas que tenga el paciente en la frente, en las patas de gallina, en el entrecejo, ¿sí? Incluso en el cuello, en las plantas, lo que nosotros llamamos plantas platismales, determinamos cuáles son los puntos más adecuados para la aplicación de la toxina botulínica, porque eso, como les decía, tiene un radio de acción. O sea, yo aplico un punto acá, pero sé que esto tiene un radio de acción. ujú. Dentro de las recomendaciones que le damos a los pacientes en el momento en que aplicamos la toxina es que no se toquen la cara, no vayan a masajear la cara, Ok, incluso no se acuesten en las siguientes 4 o 5 horas, mientras esa sustancia se fija y ya no cambia ese halo de efecto. ¿Por qué? Porque un paciente, por ejemplo, yo le puedo aplicar en la frente, en la cola de las cejas, y si hace presión, puede que esa toxina difunda y entonces ya me va a generar o una simetría de las cejas, es decir, que puede quedar una más levantada que la otra, sí. o incluso podrían, sobre todo cuando lo aplicamos en la región periorbitaria, uno de los riesgos es que migre hacia la parte orbitaria y genere un bloqueo de los músculos que mueven los ojitos. Entonces, pues obviamente nadie quiere eso. Okay. Es Entonces, más digamos por que ese es el, distribución, porque ya ubicado y si de una, digamos, el mismo día empiezan los masajes o los ejercicios, puede que redistribuya la toxina, ¿cierto? exacto, si nos vamos a la Ok. fisiopatología como tal de lo que puede suceder, digamos que ese sería el tiempo.
Ahora, ¿qué es lo Ok. que yo vería? La toxina no empieza a hacer el efecto inmediatamente yo la aplico, ¿sí? Ujú. Tenemos un lapso de Ujú. tiempo que está entre 3 y 5 días más o menos, incluso hay pacientes que empiezan a veces a mover más un lado que el otro o bloquearse más un lado que el otro, entonces mientras esa toxina se va fijando. Y digamos que el efecto definitivo, ya como va a durar el resto de los meses que vaya a tener efecto la sustancia, llega hacia las Ujú. 12, 14 días más o menos. En ese orden de ideas, lo que yo creería es que deberíamos esperar por lo menos unas 2 o 3 semanas, Ujú. ¿sí? Mientras está la toxina adecuadamente fijada y mientras tenemos el efecto definitivo de esa toxina o de esa sustancia, ¿cierto? Ah, Para ok. evitar que de pronto vaya a haber alguna migración o alguna alteración y que de pronto hayan asimetrías o exista algún bloqueo de un músculo que uno no quiere bloquear porque uno no necesariamente necesita bloquear todos los músculos de la cara. Es más, una Ok, de las cosas que incluso yo les digo a Ok. los pacientes cuando los veo en consulta es, mira, te voy a dejar con expresión, ¿sí? No es que el paciente quede inexpresivo, entonces le preguntan cómo estás y la cara es la misma, o sea, estoy triste, estoy feliz, estoy de mal genio, no sabe ni cómo, Como y sí, como obviamente, lo que sale claro, en las películas. claro, entonces, y por eso es Listo, que se entonces. ha, se ha entre comillas, satanizado y mitificado mucho la toxina Claro. botulínica, que es mala, y resulta que es una toxina que manejada en la dosis adecuada, individual para cada paciente, puede uno tener muy buen efecto. sí, y esa es como una partecita bien interesante que vamos a tener más adelante, que es como las preguntas que recibimos, la investigación que hicimos, como de cuáles son esos mitos, y seguramente tú en tu consulta tienes o has escuchado muchos de ellos, porque lastimosamente a veces nos dejamos llevar mucho, ¿no? Por lo que dice en redes sociales, en internet, hay demasiada información y pues es mucho mejor acudir, digamos, a fuentes confiables. Entonces, eso lo vamos a hablar ahorita en un ratico porque sí es bien interesante lo que leímos, lo que nos preguntaron. Aquí hay otra pregunta que ahorita me parece que sería chévere para unir con el tema que estás diciendo, porque nos preguntan para qué área se aplica la toxina y con cuál frecuencia se debe aplicar. Bueno, aquí, Muchas perdonen que gracias por tu les traiga pregunta. este esquema aquí. Yo puedo aplicar este dibujo que tenemos acá es el diagrama de toda la distribución de los músculos de la cara. Cada uno tiene un efecto diferente, pues la idea no es entrar aquí en dar una clase de anatomía, sino simplemente explicarles que aquí está el que eleva las cejas, este es el que produce las patas de gallina, este es el que produce las arrugas del entrecejo, las bandas platismales que son las de aquí del cuello, el código de barras que es el del labio superior y bueno, hasta incluso el macetero que está aquí en la parte lateral, que es para las personas que incluso lo manejamos para bruxismo. Entonces, Ah, digamos ok. que nosotros aplicamos la toxina dependiendo de cada paciente, ¿cierto? Eh, unas personas tenemos más arrugas frontales, otras tenemos más arrugas del entrecejo, otras más las patas de gallina, entonces ahí distribuimos. Hay personas que, por ejemplo, no tienen tantas arrugas en el tercio superior, sino en el tercio inferior, entonces aplicamos en esa zona. Digamos que ahí sí el manejo es individualizado para cada Ujú. paciente y aplicamos Ujú. la dosis que consideramos que para ese paciente va a ser efectiva. Ah, ok. En general, la toxina tiene un promedio de duración de 6 meses. Hay pacientes de 4, hay pacientes de 8, pero digamos que el promedio está en 6 meses. Hay pacientes que Ok. incluso han durado un poco más, la verdad, no, es muy poca la cantidad, y hay otros que les dura un poco menos. No se recomienda hacer aplicaciones con intervalos menores de 4 meses. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede generar algo que se llama anticuerpos, que son pues como unas sustancias de defensa que después van a contrarrestar el efecto y pues ya no vuelve a servir. Entonces, Ujú. no pasa Exacto, nada, lo pero ya después rechazan, no, ya no no le vuelve a funciona como servir. quien Es como si dice. le aplicara suero Exactamente, fisiológico, no le sirve para nada. Ok, y hay exactamente. otra pregunta en cuanto, es como en la edad, que si se aplica solo en pieles maduras, sí, se puede aplicar solo en pieles maduras se puede aplicar la toxina Mira que de no hay un pabela. límite de edad para aplicar, ¿sí? Obviamente todos los procedimientos de carácter reconstructivo estético tienen que tener obviamente la autorización del paciente,
Entonces, digámoslo que en teoría cualquier persona mayor de edad se lo podría aplicar, pero digamos que pues, es muy raro que una persona de 20 años se quiera aplicar porque casi no tiene arrugas. Ujú. Eso va mucho Ok. en las características genéticas de cada paciente, en las características de la piel y qué tanta expresión tenga, ¿cierto? Hay pacientes o personas que, por ejemplo, están muy expuestas al sol todo el tiempo, entonces fruncen el ceño por las Pasan, gafas, sí, otras que exactamente. se Ujú. ríen muchísimo y marcan las arrugas de las patas de gallina. Entonces, digamos que Sí. eso es, como lo he dicho varias veces, es individualizado para la edad y para tanto hombres como para mujeres. Y digamos que en el límite superior, pues nada, desde el que se la quiera aplicar, ¿sí? 70, 80 años se lo quieren aplicar, sí. Se Ahora, le- que tanto efecto vaya a tener, pues va a ser muy variable, ¿no? Pero digamos que no existe un límite mientras se maneje de manera adecuada. Ujú. Y Juanca, muchas gracias. Y hay, perdón, Sofi. Ah, no, es que había no, otra pregunta. iba a hacer una preguntita acá rapidito porque es que aprovechando que, que el doctor Juan Carlos sacó la imagen, Quítame nosotros el siempre doctor, por hablábamos favor, te de... regalo ese Ah, doctor. Juan, listo, Juan. Juan Carlos. Entonces, estaba mostrando la imagen, aquí les comparto una imagen que yo sé que más adelante las estarán viendo porque me hago mi propia publicidad. Hablábamos de los músculos, los que son elevadores, ¿cierto? Y depresores. Entonces me gustaría, porque yo sé que eso tiene que ver con la aplicación de la toxina butilínica, de pronto aclarar cuáles son aquellos músculos de forma muy, muy sencilla, sin entrar muy a la anatomía, de cuáles son aquellos músculos que son los depresores y elevadores, digamos, faciales. Ok, bueno, en cuanto a eso hay muchos términos, ¿cierto? En la terminología, en los libros de medicina Sí, le exacto. enseñan a uno que hay entonces elevadores, depresores, bueno, agonistas, antagonistas. Digamos que para Ajá. no entrar en esa discusión y cuál es Sí. la Y mejor terminología, complejidad. hay, Ujú. cada músculo tiene un efecto diferente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a sus inserciones y de acuerdo a la orientación de las fibras musculares. En la parte superior, pues está el frontal, que es el que maneja, con Ok. el que se producen, al contraerse, se producen las arrugas Ujú. en la frente, ¿cierto? En el músculo Horizontales. orbicular, que son los que producen las patas de gallina. Está el procerus y los corrugadores, que son estos de acá, que producen las arrugas del entrecejo. Incluso algunas personas O el tienen 11. el músculo nasal, el nasalis que está acá, las bony lines, lo describen en algunos libros como el conejo, Sí. Ah, sí, sí, en la como el parte lateral de conejito. la nariz, como el conejito, exacto. Sí. El orbicular, que es el que cierra la boca, pero produce los códigos de barras. Ya están los músculos de la expresión, por ejemplo, el macetero para pues, la masticación, ¿cierto? Los depresores del ángulo de la boca, el labio inferior, los elevadores del labio superior, los cigomáticos, que son Ok, estos que sí. digamos que estos no producen tantas arrugas, ¿sí? Sí, Eh, y cada uno pues tiene un efecto diferente, ¿cierto? Y esta expresión obviamente tiene componentes eh, emocionales, porque cuando lloramos, pues es diferente a la expresión de cuando reímos o tenemos asombro o nos como, asustamos. Entonces, Triste. ese estímulo ujú, nervioso que está ya pues a nivel sí, del sistema nervioso central del cerebro, con una carga emocional va a activar más unos músculos que otros. Entonces, eso es como para aclararles un poco esa parte. Ok, muchas muchas gracias. Y gracias. mira que aquí nos pregunta Carolina, hizo esta pregunta cuando estabas explicándonos como la duración de cada cuánto hay que aplicar la toxina botulínica. Dice, es decir que a los 6 meses sale la misma arruga o más atenuada. Pues mira que eso es un gran interrogante y es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque la única forma de corroborar eso es que tuviéramos dos pacientes iguales, Sí, igualitos, y aplicarle a uno sí y a otro no, y dejarlos en el tiempo evolucionando a ver cuál se le marca más o no la como arruga. un caso y control. Sí, 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 pero pues eso no, o sea, eso nadie lo va a hacer. O Sí. es muy difícil, porque así exacto. sean gemelos, pues los gemelos tienen algunas diferencias, entonces digamos que es muy difícil. Pero lo que uno sí ve es que al disminuir la contracción, ¿qué es lo que hace? El músculo al contraerse, ¿cierto? El músculo se está contrayendo y genera la arruga porque es una marca que se genera en la piel.
Si yo disminuyo esa contracción, pues la posibilidad de que se genere esa arruga a largo plazo va a ser menor, ¿sí? Obviamente hay otro factor y es el grosor de la piel. Hay pacientes de piel más gruesa y hay pacientes de piel más delgada. Digamos que los pacientes Es de piel más interesante. delgada pueden notarse menos las arrugas o se pueden atenuar mucho mejor con la toxina. Los pacientes de piel gruesa incluso en algunas zonas de la cara, porque eso no puede hacer, y eso lo veremos de pronto en otro live que hagamos, es la aplicación de ácido hialurónico como relleno, como complemento para eso. Pero Mm. con respecto a la pregunta de Carolina, eso le podría decir, o sea, digamos que si uno lo mirara a largo plazo, tendría un beneficio en que esa arruga no se marque tanto con el tiempo versus la persona que no se lo aplica. Claro, porque entiendo que lo relaja, como va a haber relajación de esa área, entonces no hay una contracción repetitiva, pues una contracción va a haber pero mínima, pero no como antes, y obviamente si pues ahí con ayuda de tener más conciencia sobre nuestro rostro de pronto asumado perdón, obviamente tendría muchos beneficios en ese Exacto. sentido, porque mantiene como el músculo relajado, entonces no está todo el tiempo haciendo esa contracción profunda o esa arruga profunda O que esa que contracción tenía. mantenida. Pero dijiste algo interesante, yo creo que eso es para otro live, pero porque de las revisiones que ya venía, que bueno, que hice cuando estudiaba, digamos, en el pregrado y ahorita, se habla que puede variar en hombres y mujeres, porque yo sé que el grosor de los hombres en cuanto creo que la piel difiere un poco con respecto al género femenino, ¿cierto? Sí, O de pronto nos podría aclarar. generalmente, pues obviamente hay mucha Sí, genera, variedad tan sí, hay mucha variedad, sí. genética, racial, pero digamos que la gran mayoría, si comparamos el grosor de la musculatura del hombre con respecto a la de la mujer, pues es más gruesa el del Ujú. hombre y generalmente son Exacto, sí. músculos que tienen una fuerza de contracción mayor, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, en eso también varía, por ejemplo, cuando lo aplicamos diferente a hombres o mujeres. No siempre utilizamos la misma cantidad de unidades para hombres o para mujeres, o viceversa. Hay veces que mujeres lo sorprenden, uy, yo le apliqué, esta dosis era como para que se lo hubiera aplicado a un hombre con, sí, pero obviamente son casos que no son la gran mayoría. Pero sí, sí, Acá eso hay una tiene pregunta como, interesante. ¿Quién no es elegible para poder recibir la toxina? bueno, digamos que la toxina es una sustancia muy segura y se puede aplicar en una gran cantidad de personas. Obviamente, como cualquier sustancia o como cualquier medicamento, no hay excepciones en las que no se puede aplicar, ¿cierto? Ujú. Entonces, para eso es súper importante que las personas cuando vayan a una consulta y vayan a aplicar su toxina, sea hecha por un profesional, por un médico que tenga experiencia, que haga una adecuada historia clínica, porque hay varias condiciones. Por ejemplo, pacientes que estén anticoagulados, pues uno no les va a aplicar lo que pueden hacer hematomas. Eh, Pacientes, por ejemplo, con una enfermedad que se llama miastenia gravis, que eso es una enfermedad en la que tienen unos problemas de movimiento por un problema en la placa neuromuscular. Y pacientes, se han descrito algunos con reacción cruzada por alergia al látex. Entonces, digamos que esas son como las grandes cosas. Eh, Hay enfermedades que que no contraindican la aplicación mientras estén controladas. ¿Sí? Por ejemplo, Ok. un paciente hipertenso Ok. se le puede aplicar, si un paciente hipertenso se le puede aplicar mientras su hipertensión esté controlada. ¿Sí? Esos son como a grandes rasgos. O la otra es pacientes que tengan una gran expectativa, que no sean coherentes, que no haya una coherencia entre la expectativa versus lo que se va a generar con eso. O sea, no sean Entonces, realistas. claro, Sí. o ya entrando en Ujú. el campo más de la psiquiatría, todos los trastornos dismorfofóbicos en los que obviamente no son pacientes adecuados, pero no por una condición específica de salud, una condición orgánica, sino porque en la parte mental no van a tener un esquema adecuado para esto. Sí, como para aclarar eso, son las personas que de pronto se ven en un espejo y se ven distorsionados. Entonces, por Sí, más tú le puedes hacer 80.000 cosas y corrección y siempre se van a ver cirugías igual. Pero y se ven de siguen otra funcionando manera. igual, a pesar de que otras personas sí ven el cambio. Eso es lo que Ujú. pasa, a lo que se refería Exactamente. Juan Carlos. Y, bueno, y ahorita, digamos que eso se tocaría, serían como las contraindicaciones, ¿cierto? Porque había una pregunta por ahí también que nos decían que cuáles son las contraindicaciones.
Y aparte Exacto. de estos beneficios, es la parte estética, ¿hay otro tipo de como indicaciones o otros usos que se le pueda dar a la toxina botulínica? Sí, mira, en algunos casos se ha visto que, por ejemplo, los pacientes que sufren de migraña, aplicando un punto aquí, una cantidad de medicamento aquí en el Procerus, parece que la relajación de ese músculo pueda disminuir en cierta forma, no va a curar la migraña, eso no es la cura de la migraña, pero digamos que disminuye la severidad y la frecuencia de las crisis. Entonces, esa es una, digamos, ya no solamente estético, sino Súper también la parte interesante. médica. Sí, qué Eh, pena interrumpirte ahí sí, porque, pues, como estamos hablando de cómo lo podemos combinar con el yoga facial y nosotros lo que también manejamos, ¿cierto? Es esa parte de esos músculos que están sobreutilizados, sobretrabajados, Claro. es relajarlos también y muchas veces nos hemos beneficiado de cefaleas o de migrañas claro. por la relajación de ciertos músculos. Claro, es que eso es compararlo como, por ejemplo, con un espasmo muscular, ¿sí? El espasmo del cuello, de la espalda, pues obviamente esa contracción tan fuerte que tiene el músculo genera dolor, Ajá. ¿cierto? Claro. Eh, no es lo contrario. Ahora, hay dolores reflejos, que eso ya es tema de otra cosa, que es el dolor Ajá. que se genera por alguna otra condición. Pero digamos Ah, que eso puede pasar. Entonces, me tuve el espasmo y siento dolor por el espasmo. O sea, incluso algunos neurólogos manejan ciertos puntos de aplicación para manejo de algunos tipos de cefalea, de dolores de Ujú. cabeza. Otra aplicación que tenemos Ajá. incluso son, por ejemplo, para hipertrofias maceterinas, por ejemplo, para los pacientes que tienen el músculo macetero. El músculo macetero es un músculo que va en ujú. esta localización y lo que hace Ujú. es permitir o lo que hace es favorecer cerrar la boca para la masticación. Digamos que es el principal músculo de la masticación y versus su tamaño y la fuerza que tiene es uno de los músculos más eficientes del cuerpo. ¿Cierto? Es un músculo pequeño, pero la fuerza que genera para cerrar la mandíbula y la masticación es muy grande. Entonces, incluso hay pacientes que tienen dolor facial o bruxan, entonces, por ejemplo, el bruxismo, el desgaste de los dientes, por eso aplicamos algunas unidades para el músculo no se va a bloquear completamente, sino lo que hacemos es disminuir su fuerza para que siga con una adecuada función, pero no genere el dolor de la contracción tan fuerte. Sí, además que, digamos, porque yo tengo un bruxismo, pero severo, entonces, aparte de lo que tú dices, no solo afecta el área aquí, sí tengo dolor acá, me duele hasta el oído, pero me levanto con dolor o sea, no solo afecta esta parte, digamos, afecta también el El cuello, dolor de cuello. cabeza, y pues sí afecta bastante como la calidad de vida, porque te levantas cansado, con dolor. Claro, y ahí es importante, por ejemplo, lo que ustedes hacen de toda la parte del yoga y la respiración, ¿sí? En- Hay varias técnicas de relajación y uno de los principales aspectos que se tiene siempre es la respiración. Tú haces algo de relajación, de yoga, y lo primero que te Respiración. hacen, en lo que te hacen énfasis, y cuando entras, te acuestan o te sientan, o bueno, como vaya a ser el manejo, lo principal es la respiración, ¿cierto? Porque Ujú. eso obviamente mejora la oxigenación, calma ese de pronto afán o ansiedad que podamos tener en mayor o menor proporción. Y eso va a influir también, como lo decíamos desde el comienzo, en tener una mejor calidad de vida. Si tú combinas eso, ¿cierto? Porque entonces no puede ser que o sea, tengo que aplicar toxina y toxina y toxina y volverme pues que tiene que ser la toxina el manejo definitivo, sino que sean terapias complementarias Complementarios. enfocadas en un mismo camino y que se potencian una de la otra. Ujú. Sí, súper. Eh, en cuanto a las preguntas que nos hicieron hoy, porque hoy en la historia colocamos, pues anunciando el live, hay unas preguntas y mitos, como comentarios bien interesantes, agrupamos algunos. Em, por ejemplo, uno es que si la persona que se aplica la toxina botulínica, cuando se la deja de aplicar la cara, se le va a descolgar. Bueno, en cuanto a la toxina botulínica, esto tiene muchos mitos, ¿sí? Y como se los decía, se ha satanizado y se ha condenado por muchas cosas que el 80%, 90% de eso no es cierto, ¿sí?
Y entonces existe el voz a voz, la cadena, el teléfono roto, el internet, Sí. bueno, una cantidad de cosas que por X o Y circunstancia las personas, uno por desconocimiento y otro porque, pues simplemente porque no ven que tengan un beneficio, entonces lo que hacen es hablar mal de una sustancia, ¿cierto? O lo otro es que a todo lo que el paciente tiene, no sé, le aplicaron biopolímeros o le aplicaron Ajá. silicona o alguna cosa y los dejó así. Y entonces ya le dicen, uy, eso es botox, eso es toxina, y eso no es cierto. La toxina lo que produce es bloqueo, la toxina no produce volumen. En cuanto a esa pregunta específica que me haces, no es que la cara se vaya a descolgar, o sea, Ajá. hay, ahí tenemos que tener en cuenta que los tejidos de la cara varían incluso con la edad. El envejecimiento en cada tejido tiene unos cambios a lo largo de la vida, ¿cierto? Incluso Ujú. se ha estudiado que la densidad ósea, es decir, la cantidad de hueso que tenemos, va disminuyendo con la edad. No solamente son de los huesos que se fracturó porque tenía osteoporosis la cadera o la columna, los huesos de la cara, como Todos. que están También se hechos como el resto, modifican. también se van modificando. Entonces, por ejemplo, las órbitas van perdiendo volumen, los malares van perdiendo volumen, la mandíbula va perdiendo volumen y, por ejemplo, cuando las personas pierden las piezas dentarias, hay una reabsorción de esta parte donde están los dientes Me y encanta. disminuye su volumen, Sí. ¿cierto? Esa es una cosa. O sea, lo otro, el otro componente, digamos lo que de profundo a superficial, tenemos ya la musculatura. Ujú. Entonces, la musculatura, que es lo que movemos, la expresión, eso es lo que manejamos con la toxina. Hacia allá está enfocado el manejo con la toxina. Otro tipo de tejidos que tenemos, que pues, es un poquito de anatomía más avanzada, son los ligamentos de la cara. Entonces hay unos ligamentos que son como unas estructuras de sostén que permite que la mejilla se mantenga a esta altura, que las cejas estén a esta altura, ¿cierto? Que el cuello, que esta zonita aquí que se llama los jowls se mantengan en cierta posición, que no se manifiesten. Ujú. Se van como todo en la vida relajando, ¿cierto? Yo siempre le digo a los pacientes, si eso no se modificara, pues ninguno se vería viejo nunca. Y Ujú. las pacientes de 20 serían iguales o las mujeres o hombres A los serían 80. iguales a los 20, a los 40 y a los 80, ¿cierto? Porque hay cambios. Es como los senos indiscutiblemente van Ujú. a bajar con o sin implantes, con o sin cirugía, porque es el proceso normal de envejecimiento de la especie humana. Y luego tenemos ya la piel. Entonces la piel también va cayendo por el mismo peso, porque los ligamentos ya no sostienen lo mismo, porque la cantidad de colágeno no es la Y misma, de la porque el espina. mismo Ajá. peso de la piel, la Ujú. elastina y todas esas proteínas de sostén de la piel van perdiendo su capacidad, ¿cierto? Entonces digamos que esa parte de la piel no tiene nada que ver, el descolgamiento, valga el término, no es el adecuado, pero para Sí. ponerlo un poco más fácil de entender, Sí. Ujú. eso que se va descolgando de la piel no tiene nada que ver con la toxina, porque la toxina está actuando sobre el músculo, no sobre la piel, Músculo. ¿cierto? Porque ahí Entonces, viene el otro mito que es que se crea adicción a la mira, toxina esa botulínica. pregunta me la hacen en el 99.9% de los Muy pacientes que les frecuente. aplico toxina. La primera vez que los veo, ¿no? Ya después ya cambiamos el chip, pero digamos que el 99 puntos, doctor, y eso me va a dejar, es que yo no lo quiero, me da miedo la adicción al Botox, no, la adicción no, el Botox no genera adicción, ¿sí? Las Ujú. adicciones también tienen otro componente emocional, mental, que tampoco es tema ahorita, pero para que lo entiendan, Sí. son las sustancias que puedan generar adicción, son sustancias que tienen efecto de alguna u otra manera en el sistema nervioso central, ¿sí? Por eso está la adicción a las drogas, por eso está la adicción al alcohol, por eso está la Alcohol. adicción a ciertos medicamentos analgésicos que Ujú. tienen un efecto no solamente periférico en la zona del dolor, sino que tienen una acción central en la recepción a nivel del cerebro, ¿cierto? Pero el Botox como tal Sí. no tiene ese efecto porque el efecto del Botox, como lo decía anteriormente, es un efecto local sobre el músculo. Local. Entonces, no genera adicción. ¿Qué es lo que yo les digo a los pacientes? Usted no va a quedar adicta, usted lo que va a quedar es encantada porque cada vez que le esté pasando el efecto me van a llamar y venga, ya necesito porque me está pasando porque me encantó, pero en general eso no, el contexto de adicción o la definición de Sí. adicción como tal tiene otra connotación
Es un que es muy mito. diferente a esto y es un mito. Y Realmente ahí es un mito. viene otro, que es como se aplica la toxina, porque es que yo creo que también lo han como puesto en tan mala o negativa connotación por el hecho de llevar el nombre de toxina, ¿cierto? Entonces la persona, pues claro, asimila toxina, pues con daño Tóxico, para algo el así. cuerpo. Claro, Entonces, sí, Sí, que aplicas la toxina y que puede quedar, digamos, como libre y entonces que puede migrar a otras áreas, que al cerebro o a otras partes del cuerpo. Esa es otra de las preguntas que nos hicieron. esa es una excelente pregunta. Se llama toxina, ¿por qué? Porque es sacado, como les decía al comienzo, ajá, de una sustancia que produce una bacteria que en general, esa bacteria cuando lo produce y tiene efecto en el cuerpo es dañina en ciertas condiciones, ¿cierto? Pero esta sí. es una toxina de una bacteria que es similar, porque no es la misma que Ujú. produce esa enfermedad, sino que es similar a una dosis que obviamente es una cosa mínima para que pueda producir una parálisis en general corporal, ¿cierto? Y está específicamente diseñada para que bloquee solamente esa zona donde se aplica. Ahora, ¿qué puede pasar? Digamos que en un caso extremo, que al momento de la inyección entre a un vaso sanguíneo y se vaya al resto del cuerpo. Como es una dosis pero tan bajita y tan diluida, el efecto realmente es mínimo, ¿sí? Pero también tienen que tener en cuenta las personas que se lo vayan a aplicar es quién se los va a aplicar, ¿sí? Porque, Ujú. o sea, Eso eso es lo más hasta en los salones importante. de belleza aparece tanto, así uno Exactamente. dice que para el pelo, y uno dice, pero toxina para el pelo no sirve para nada, pero sí, hasta para todo. Sí, Entonces, digamos que es la aplicación también es muy importante tener precauciones, por eso las personas que aplicamos toxina botulínica tenemos que tener un conocimiento de la anatomía para evitar ese tipo de situaciones. Y de cómo actúa el medicamento, Y obviamente, saber de cómo cómo actúa y actúa su saber cuánta función, dosis estás para poder dar aplicando. O las sea, indicaciones y recomendaciones posteriores. No es que yo aplico porque sí y no tengo la capacitación, no le doy sus recomendaciones y pues termina así, no sé. con lo que decía Juan Pero Carlos al obviamente, principio, las asimetrías de la con cara, las cejas asimetría, por acá. exactamente. Es mejor, sí, siempre va a ser mejor ir con el experto, siempre lo he dicho. Exactamente. Otra un comentario, es que sí, eso es como un mito. Como se dice que quedas inexpresivo, como decías tú al principio, que es lo que las personas creen que quedan completamente inexpresivas, Como entonces que vas a ser congelados. como incapaz de manifestar de emociones, o sea, no vas a poder hacer expresiones con tu rostro. Y que eso que hace, que como que paren los impulsos, digamos, al cerebro, como de esas emociones, entonces vas a ser incapaz de expresar, como decir, empatía, o cierto tipo de emociones hacia los demás. Entonces el cerebro no va a ser capaz de sentir o el organismo de tener esa empatía. Ese es otro de los mitos. exacto. Eso es una cosa de lo que hablamos antes también, es que por una parte van las emociones y por el otro va la expresión, que en algún momento están relacionadas entre sí, ¿cierto? Yo, para tener una expresión facial, tengo que primero tener una emoción. Yo no Uh expreso -huh. nada con la cara si no tengo una emoción. Hay que entrar de bases en eso. O sea, no quiere decir que el bloqueo muscular me vaya a bloquear las emociones, porque la ruta viene en el sentido inverso. Viene del cerebro, de la emoción, que genera unos estímulos a nivel de unas sustancias que se llaman neurotransmisores en el sistema nervioso central, activan unos nervios, que son ya una corriente eléctrica que llega, una corriente eléctrica de un voltaje muy pequeñito, y que produce una acción muscular. Entonces, no es que yo me bloqueo, entonces no voy a sentir emociones, no. Ahora, el, el limitar los movimientos de la cara, pues sí nos va a modificar en cierta manera las emociones. Pues no las emociones, la manifestación de esa emoción, ¿sí? Si yo estoy Okay. Pero tú triste, igual vas a sentir, tú igual vas puedo tenerla, claro. Si yo, o sea, yo ajá, puedo Te vas a estar poder triste, reír, te vas a poder sí, sentir y emociones, que sentir si sí, ayer vas a felicidad, poder llorar. empatía, claro. esa. Si yo estoy triste, Sí, pues independientemente de si tenga toda la cara llena de botox,
pues voy a llorar y me voy a sentir triste. Si la O sea, emoción las que me emociones pueda están generar ahí. una sorpresa, la voy a percibir porque eso va por otra vía a nivel del sistema nervioso central. Lo mismo, si voy a reír, me voy a reír. Lo que pasa es que la expresión de esa emoción, cuando hay toxina a nivel de la musculatura de la cara, como lo decía, pues sí va a ser diferente, ¿cierto? Ahora, yo, por ejemplo, yo no voy a aplicar en toda la cara, nosotros no aplicamos en toda la cara, ¿sí? O sea, uno puede limitar, por ejemplo, lo que les decía, la mayoría de las veces lo utilizamos en el tercio superior, que es este, es como el 80% de los pacientes, el otro 20-30%, pues ya lo hacemos en puntos específicos en el tercio medio o en el tercio inferior. Entonces, digamos que la clave de esto es aplicar la dosis con la cual el paciente pueda tener movimiento sin quedar completamente bloqueado, O ¿cierto? sea, Porque sea eso natural. claro, se va a ver más natural, se va a ver más joven, se va a ver natural. Y si lloró y si se puso de mal genio con el esposo porque le llegó a las 3 de la mañana, pues Se le va, va a va a notar. llover. Sí. Se va a notar con el pálido rote. Y mira, acá tenemos, pues este es el último que tengo, no sé si de pronto alguien de los asistentes quisieran o preguntar o tienen otro mito, han escuchado algo más. Y es que como se dice que la toxina boturínica paraliza el músculo, entonces el músculo va a ser incapaz de recibir nutrientes, oxígeno, o sea, casi que el músculo se muere porque no va a poderlo recibir porque está paralizado. Ok, bueno, también muy buena la pregunta y válida para quitar ese mito. La toxina actúa específicamente sobre la acción del nervio sobre el músculo para que no haya movimiento. Pero la nutrición del músculo viene por los vasos sanguíneos, por las arterias que son las que llevan la sangre y las venas que son las que recogen la sangre. La toxina no va a tener efecto sobre los vasos sanguíneos, o sea que su nutrición va a ser siempre igual. No es que porque yo lo mueva vaya a tener más o no nutrición, no, porque eso generalmente, digamos que se podría en cierta manera ver la atrofia muscular, pero ya en músculos más grandes, pero en músculos de la cara, eh, como son músculos pequeños y son músculos en los Ujú, que utilizamos una dosis pequeña, pues no tendría ese efecto. Ahora, yo puedo paralizar el músculo, yo puedo paralizar un músculo frontal completamente, dejarlo que no se mueva nada, ujú. sí, porque le pongo una dosis grande que sea segura Sí. y no, pero igual la nutrición del Va músculo a seguir siendo va por otra irrigado, va a vía, seguir llegándole pues va a seguir sangre. vital, le va a generar sus nutrientes, Obviamente se entonces, alimenta bien, ¿no? y obviamente si tiene una buena alimentación. Y lo otro que Porque sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el proceso de envejecimiento, es que las personas fumadoras sí tienen un proceso de envejecimiento mucho más rápido y eso tiene una explicación más fisiológica. prematuro. Resulta que el cigarrillo o muchos de los componentes del cigarrillo lo que hacen es que el diámetro de los vasos sanguíneos los va disminuyendo. Entonces, Ujú, eso es un factor y lo otro es que va alterando también la parte pulmonar de intercambio de oxígeno. Entonces, si yo tengo menos Claro, intercambio de claro. oxígeno y además los vasos sanguíneos son más pequeñitos, pues ahí menos sí te sangre va a me va a llegar llegar menos No, y oxígeno. eso sí exactamente. es No, lo que no se me va a afectar. está, Sí, o una no está oxigenando enfermedad la de una piel en obstrucción o general. Pero una ya es vasculitis. una causa Sí, o una diferente. vasculitis, una Ujú. cosa completamente diferente, pues que no tiene relación con la toxina. Sí, digamos, bueno, pues no sé si tengan otro, estos digamos fueron los que nos hicieron las preguntas, más otros que con Sofía estuvimos leyendo como cuáles eran los más comunes, tú ya nos compartiste también, no sé si hayan más mitos, creo O que dudas, fueron, preguntas. sí, creo que fueron aclarados súper bien, me pareció súper interesante aclarar todos sí, estas inquietudes y en Ujú. definitiva, digamos, es como el objetivo de este live. Entonces es, digamos, como conclusión, las personas definitivamente pueden hacer las dos técnicas como complemento, esperando, digamos, o siguiendo los tiempos, ¿cierto?, Las necesarios pautas. para poder iniciar, Ujú. digamos, después de la aplicación de la toxina, esperar de 2 a 3 semanas o ya dependiendo como el caso específico, puede ser menos, puede ser más, empezar con sus rutinas de ejercicios, de masajes, para, pues, para poderlos combinar.
y no quiere decir que uno se excluya al otro. Ujú. Pienso que Es decir, pueden ser estos, complementarios. claro, yo pienso que, como les decía, si nosotros tenemos una buena parte mental y una buena parte orgánica encaminados hacia lo mismo, los pacientes van a estar, o las personas van a estar mucho mejor, ¿cierto? No es decir que la toxina Claro es la que sí. maravilla y que es la solución a todo, no, porque pues tiene unas indicaciones y unos pacientes que no van a tener el efecto que uno quiere. El yoga facial, en general todas las terapias de relajación lo que hacen es mejorar toda esa parte mental y finalmente lo que uno manifiesta es uno expresa lo que tiene adentro. Pienso que eso es súper importante. Ejercicio, buena alimentación, manejo de Claro que sí. estrés, ¿cierto? Eh, Nosotros hacemos mucha énfasis también, por ejemplo, para la postura, no, perdón, para la salud facial, todo el tema también de la postura corporal, como también puede llegar a afectarte. Entonces, eso también lo manejamos como la conciencia postural, así como tenemos conciencia facial, también de nuestra postura, que también puede llegar a afectar la musculatura o las fascias de los músculos de la cara. Exactamente, porque los retrae o digamos, los hace un Se efecto como si acorta. fuera exactamente como depresor. Entonces, si estamos con la mala postura, digamos, de la espalda, entonces pues estamos encorvados, entonces estamos llevando todo hacia abajo. Entonces manejamos mucho, como habíamos mencionado antes, la conciencia facial. Juan Carlos, queríamos de pronto compartir contigo un ejercicio para que vale, sientas un poquito vamos a la hacer. técnica, pues lo dejamos al final. Yo sé que te dimos la definición, pero yo creo que para que sientas cómo es la contracción. El músculo que vamos a trabajar para este ejercicio es el músculo frontal, que ya, bueno, yo no te explico a ti porque creo que obviamente sabes mucho ya, pero que yo algún momento mencioné a todos nuestros yun yogis, pues, que es un músculo que no termina exactamente acá, que por una unión llega hacia lo que se llama acá el músculo occipital. Entonces vamos a trabajar la parte frontal para empezar a contraer y disminuir y atenuar arrugas. Bueno, Y para que de podamos esta notar región frontal. Entonces, lo cómo primero que la vamos a hacer contracción, perdón, Sofi, no, y es para notar cómo la contracción es controlada, o sea, no permitimos la generación de arrugas. es Ujú. controlada. Exactamente, es coordinada, como se necesita, controlada y tenemos que sincronizarlo con nuestra respiración peronasal. Entonces, para ello vamos a tomar, no me quiero alargar, solo 2 respiraciones profundas, lo vamos a mantener unos 4 segundos para no alargarlo y lo vamos a expulsar, o sea, inhalar y expulsar. ¿Para qué? Porque eso es lo mismo que vamos a hacer durante o cuando hagamos el ejercicio. Entonces, primero vamos a respirar. Yo en mi ocasión, pues como hemos hablado de respiración diafragmática, me gusta poner las manos sobre mi En el abdomen. Yo sé que estómago. no Ujú. se me ve el estómago, sí, perdón. ¿No? Y vamos a empezar. Y si quieres cerrar los ojos está bien. Vamos a tomar una respiración profunda. Vas a sentir cómo se infla el abdomen, se expande el pecho. Mantienes 4 segundos y exhala o bota el aire lentamente. Repetimos una vez más. Y realizamos una exhalación lentamente. Si quiere, abren los ojos. Normalmente haríamos 4 respiraciones, de pronto prolongando un poquito más digamos, la inhalación y la expiración, pero para efectos prácticos, pues vamos a oxigenarnos por ahora, ¿sí? Vamos a ubicar nuestras manos, que son nuestras herramientas que vamos a usar para este ejercicio en específico, para trabajar el músculo frontal, como les mencioné. Vamos a ubicar la mano en forma de C, primero se los muestro, utilizando el dedo índice, si lo ven, y el dedo pulgar. Entonces, antes de empezar el ejercicio les voy explicando, vamos a ubicar los dedos índice porque él va a hacer resistencia al movimiento para que sintamos la contracción de la piel, más no arruguemos la frente. Entonces, lo ubicamos sobre las cejas y paralela a ella, ejerciendo una leve presión sin lastimar la piel, como si estuviéramos sosteniéndola, y los pulgares por encima de los cachetes. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es sutilmente elevar las cejas y mientras las elevamos,
vamos a abrir los ojos ampliamente y sostener la posición por 10 segundos. Si sientes que arrugas la frente, obviamente te puedes volver a ubicar y es arrastrar, pero muy sutilmente, la frente hacia abajo, generando algo de resistencia. ¿Para qué? Como les dije, no arrugar la frente. Entonces lo que vamos a hacer es sutilmente elevar la ceja y abrir los ojos y sostenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cierra los ojos y descansas. Normalmente haríamos otra serie, pero esta para que sintieras algo de yoga facial. Y nos gusta combinarlo, digamos, ya lo fortalecimos, nos gusta combinarlo, por ejemplo, después con el masaje de relajación de ese músculo. Relajación. Y puede ser así, Aquí dependiendo de así. la técnica, exactamente. No sé si durante el ejercicio sintió algo de contracción. Sí, sí, acá en la parte superior de las cejas, claro, además que Sí, nosotros y estamos obviamente acostumbrados a manteniendo movernos. exactamente. Entonces, para las personas que tienden las recomendaciones para los que tienden digamos, al levantar las cejas, arrugar mucho Arrugar la la frente, frente. la idea de los dedos es deslizar, repito, sostener, y ahí estoy elevando la ceja, pero estoy llevando hacia abajo, pero estoy elevando. Entonces, ahí se genera la contracción. Y normalmente, incluso yo lo alcanzo a sentir, la contracción frontal, pero Hasta también siento acá. algo hasta la contracción acá, hasta el músculo occipital, Occipital. especialmente si lo hacemos. De hecho, como los músculos de la cara no son tan gruesos o tan grandes como los corporales, no se requiere una repetición tan continua de músculos faciales porque con solo pequeñas series de 10 repeticiones o 2 repeticiones, dependiendo del ejercicio del movimiento, es suficiente para el día, digámoslo Para así. lograr como esa tonificación y esa firmeza de esa Porque tampoco la idea es pirámide. sobre trabajar los músculos. Y como dijimos anteriormente, los músculos que sobretrabajamos, que de pronto pues la región frontal, el entrecejo, la zona digamos, nasogeniano o código de barra, tratamos de enfocar aquellos ejercicios o masajes para relajar y para aumentar, digamos, el momento de, por ejemplo, el El tapping, aumentar tapping. circulación y que se activen, perdón, que se relaje un poco. Y para aquellos que están más dormidos, que trabajamos un poquito menos, que por ejemplo tú mencionabas que los cigomáticos, ¿cierto? Muchas de las personas sonríen así, entonces usan mucho el risorio, entonces se les marca hasta el doble nasogeniano, no solo uno, sino el doble. Entonces lo que intentamos es que la persona también tenga, no fingir la sonrisa, porque la sonrisa de Duchenne que hemos mencionado muchas veces, que es la sonrisa genuina, que es la que usamos pato de gallo, que es normal, hasta en los niños se ve, ¿sí? Que es de la felicidad, no se pierda, porque incluso reír pues produce endorfinas y pues digamos eleva el estado de ánimo. Pero volviendo al tema, la idea es que se tenga conciencia de los músculos cigomáticos, como has mencionado, entonces empecemos a trabajar estos músculos. Entonces existen otros ejercicios, acá está, el mayor y el menor, ¿sí? Para poder despertar. Entonces, por eso hablamos de conciencia facial. Es No, como y eso tener que tú dices, presente. perdona que te interrumpa, me parece buenísimo Sí, porque claro, claro. incluso hay cosas que nosotros no manejamos con toxinas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el, yo no bloqueo el risorio, o sea, yo no me voy hasta el risorio no lo voy a bloquear porque es un Sí. músculo que por su distribución anatómica es muy difícil localizarlo en cada persona y los Ujú. haces musculares van en unas direcciones y unas bifurcaciones que tiene que son muy complejos. Y yo no le voy a Ah, ok. bloquear el risorio porque si no el paciente se va a reír así. Entonces me Exacto. parece, Y si y está esos dobles acostumbrado. surcos que tú Sí. dices, que es un motivo frecuente de consulta, para nosotros como Sí. médicos es muy difícil manejarlos porque son generalmente, pues no solamente están en estático, es decir, cuando el paciente está sin expresión, sino en dinámico cuando se ríe o Ujú. cuando hace alguna expresión. Y pues podemos manejarlo, digamos, lo que en estático con algo de relleno, pero en dinámico es muy difícil, diría yo que casi imposible. Entonces, esto nos da otra herramienta o le da otra herramienta a esas personas que es muy útil Nos permite para trabajar en mejorar ese conjunto. aspecto. No, me parece buenísimo. Pues Súper. luego te Y mostramos ejercicios para esa área. súper, No, Empieza. no, yo se pues los mando a ustedes. muchísimas. Sí.
Ah, sí, para, claro. para combinar ahí la técnica y mejores resultados todavía. Quedan, Sí. No, pues quedan Juan Carlos, impresionados. muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación, por acompañarnos. Me pareció muy interesante todo lo que nos ayudaste a resolver de dudas y a, pues, a todos los Yun Yogis y también a tus seguidores. Y si nos cuentas antes de despedirnos en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden, no sé, tus redes sociales, cómo te pueden seguir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que no sea la única y Primera y nos última. veremos en otras. Claro que sí. Que haya sido obviamente esto sí es de aprendizaje, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en medicina nos centramos en una cosa y resulta que el campo del conocimiento es mucho más amplio y nos permite tener mejores opciones para Exacto. todos, no solamente para las personas, hasta para uno mismo nos sirven en la vida Y diaria. todo está Entonces, cambiando, sí, evolucionando. entonces pienso que esto lo que hace es abrir la mente y tener mejores opciones para todos. Muchas gracias a ustedes, muy chévere tu dibujo. Me ganaste, yo lo saqué Sí, ya de Sofi, eso un era lo esquema que que yo tengo, iba a entonces decir. Es muy que Gracias. ese chévere tu dibujo dibujo. Sofi lo hizo. La Lo idea es colorió, hacer Muéstralo, lo Sofi, todo. que muéstralo Entonces, bien. es que cometí el error entonces, de pronto, bueno, no sé, le puse contact, entonces de pronto se ve un poco brillante. No, 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 Después lo está pude perfecto. rectificar, O sea, fue pero es tienes ahí hecho por claro Sofi, todo. a es mano, claro desde cero. para la explicación. Entonces, muy chévere, muchas gracias. Ahí pues las redes están, doctor Juan Olaya, es el Instagram, que lo estoy moviendo un poquito más ahora, pues está muy quieto. Eh, pero entonces, ¿no? Cualquier cosa, igual estamos en contacto y ya veremos qué Listo, otras igual opciones también este podemos live Sí, lo combinar. vamos muchas a dejar gracias. grabado, te vamos a etiquetar ahí para que las personas puedan fácilmente llegar a tu Instagram también y contactarte. Vale, Muchas gracias para ahí todos los compartimos que esto. nos acompañaron, a todos Gracias a los todos. asistentes. Esperamos que ya hemos resuelto muchas de sus inquietudes y contactan a Juan Carlos o nos contactan a nosotras si tienen más preguntas. ¿Vale? Feliz noche, Muchas gracias muchísimas y feliz Buenas gracias. noche para noches, todos. que Gracias. Chao. descansen. Que Hasta descansen. mañana. Chao. Chao.